vamos a hacer dar un panorama de las religiones del mundo. Obviamente no tenemos la intención de ser exhaustivo hablando de todas las religiones del mundo, pero quisiera dar un panorama en general de lo que son las religiones que hay en el mundo, para entonces profundizar un poco, una vez más, en el por qué para nosotros Cristo es exclusivo y el único camino. Entonces, ¿no? Por ejemplo, en Washington, capital de Estados Unidos, hay una estatua de Mahatma Gandhi. ¿Sabéis quién es Mahatma Gandhi? El gran líder político de India y religioso. Gandhi. Ah, sí, sí. Ahora sí. Una película sobre él, muchos libros, un hombre muy famoso, etc., ¿no? Pero, ¿por qué hay una estatua suya justo en Estados Unidos? No tiene nada que ver con la India. Bueno, posiblemente esta estatua está en Washington. ¿Por qué? Porque Martin Luther King Jr., estadounidense, líder del movimiento pacifista de los derechos humanos, ha sido muy influenciado por Mahatma Gandhi, ¿no? Y este pastor, Martin Luther King Jr., era un pastor bautista, pero en su actuación y su filosofía fue muy influenciado por Mahatma Gandhi, este hombre hindú, indio, ¿verdad? Y con una religión totalmente diferente de Martin Luther King Jr., ¿no? Entonces, Gandhi fue un gran hombre, así se pronuncia, ¿no? Sí, Gandhi. Gandhi fue un gran hombre de gran ideas que ha dejado un gran legado, una persona muy importante a nivel histórico. Sin dudas fue un líder político, filósofo social, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser recordado más bien como el profesor de la desobediencia civil pacífica, ¿no? De hecho, él fue el gran liberador de la India. Fijaros, Inglaterra era el país colonizador. Inglaterra, un país protestante que colonizaba a India, un país por lo tanto cristiano, protestante, que colonizaba a India, ¿verdad? Y el Mahatma Gandhi fue el líder pacifista indio que lideró la independencia de India de Inglaterra. ¿Y cómo la lideró? Pues básicamente sin tocar en armas, enseñando una lección al mundo. Entonces, ¿qué es lo más importante acerca de Gandhi, por ejemplo? Que creía grandes sobre la vida, la humanidad y Dios. Nuestra idea hoy es pensar en cómo lidiar con personas de las diferentes religiones del mundo, especialmente tres: el hinduismo, budismo y el islam. ¿Por qué estos tres? Porque estos tres son ejemplos de las tres categorías de religiones que podríamos decir que hay en el mundo. Tres tipos de religiones que hay en el mundo. Bueno, si agrupamos ahí los católicos romanos, los protestantes, los anglicanos, los ortodoxos, sean griegos o rusos, ¿no?, bajo la misma categoría del cristianismo, que obviamente sabemos que hay mucha diferencia entre estas ramas, ya sabemos nosotros, ¿verdad? Pero si lo agrupamos todos, porque las estadísticas dicen que todos son cristianos, ¿no?, que es una religión que es el cristianismo. Nosotros sabemos que hay muchas diferencias dentro de estas ramas del cristianismo. Bueno, las siguientes tres religiones más grandes son el hinduismo, el budismo y el islam. Entonces, por ejemplo, hay 33,3% de cristianos en el mundo, según estadísticas de 2007. Está un poco ya, digamos, de hace 20 años o casi 20 años, entonces está un poco ya ultrapasado, pero no ha cambiado tanto así. Los musulmanes han crecido, los católicos han bajado, básicamente. Los demás, pues, y también los sin religiones han aumentado también en los últimos años. Pero básicamente se mantiene algo muy semejante a lo que estoy aquí compartiendo con vosotros, ¿no?
de los cuales, estos 33,3, de los cuales cerca de 15% son católicos romanos, cerca de 6% son protestantes, otros 3,5% ortodoxos y otros como 1% más o menos anglicanos, ¿no? Los musulmanes son cerca de entre 20 a 25%. Los hindúes, sí, son bastantes. Los hindúes están creciendo, son los que más crecen, los musulmanes hoy día. Los hindúes, cerca de 13%. Los budistas, 5%. Y otras religiones son como 11% de la población mundial. Los sin religión, también unos 11%, y este grupo ha aumentado también en los últimos años. Luego tenemos judíos con menos de 1%, sikhs, que es otra religión oriental, menos de 1% también, Bahá'ís, otras religiones diversas, y tenemos los ateos, que son como casi 2% de la población mundial, 2%. Entonces, según estas estadísticas, más o menos, los cristianos protestantes formamos solamente cerca del 6% de la población mundial. Y también sabemos nosotros que dentro de estos cristianos protestantes hay iglesias que se dicen evangélicas también que no sé yo, ¿verdad? Entonces quizá menos de 6%. Así que ¿no resulta un poco ingenuo de nuestra parte o dogmático decir que apenas los cristianos evangélicos declaran que Jesús es el único camino y que por lo tanto solamente este grupo tiene la salvación? Y una vez más, pues incluso dentro de este mismo grupo, ni todos son exactamente evangélicos. No es demasiada pretensión de nuestra parte. Sí, puedes comentar. No me extraña, el Señor dice que angosto es el camino, ¿no? Y somos pocos, tenemos que ser pocos. Pocos son los que entran. Puerta estrecha. Somos pocos realmente. Pero bueno, ¿acaso no conducen todos los caminos a Roma? Pensando en Gandhi, nuevamente, ¿no? Apenas como un ejemplo, ¿vale? Fue un hombre amable, moral, muy religioso, buena persona. Fuentes dicen que incluso era admirador de Cristo, aunque no de los creyentes, no de los cristianos. Así que uno podría decir ciertamente, pues Gandhi a lo mejor, este gran líder, esta persona tan importante, pues claro que tenía comunión con Dios, o al menos ganó su favor. Uno podría decir, ¿acaso no es el objetivo de la religión ser sincero y moral y ser una buena persona? Después de todo, ¿no enseñan básicamente lo mismo todas las religiones del mundo? Comunión con el divino y una cooperación amorosa en la tierra. Nuevamente, si uno piensa, pues sí, la Madre Teresa de Calcuta, también, ¿no? Tan buena persona, que hizo tan buenas obras, en el caso incluso se decía cristiana, se llamaba cristiana católica, ¿no? Entonces, que incluso trabajó en la India, de Gandhi. Así que, ¿es realmente Jesús, como lo predicamos nosotros, el único camino? Pensando en esto, encontraremos que lo que realmente importa, incluso más que la vida misma de uno y el legado de un gran hombre o cuán bueno ha sido un hombre, lo que realmente importa es lo que este hombre cree y cómo responde a Jesús, según lo que aprendemos de la Biblia, ¿no? Así que hay 3 categorías para cada religión del mundo. Primera categoría, el monoteísmo. Hay religiones que son monoteístas. ¿Esto qué significa? Enseñan que hay un solo Dios. De ahí viene el mono, uno. Las religiones monoteístas incluyen especialmente 3. El cristianismo, el judaísmo y el islam.
las distintas ramas del cristianismo, el judaísmo y el islam, comparten una misma perspectiva del mundo. ¿Cuál es? Que hay un solo Dios, que Dios se revela a sí mismo y que el hombre es pecador. Pueden llegar a conclusiones similares sobre la moralidad y la ética, porque de alguna manera tienen la misma cosmovisión monoteísta de Dios. Pero obviamente estas religiones, incluso dentro de las ramas del cristianismo, se difieren dramáticamente sobre la autoridad de la Biblia, la persona de Jesucristo y cómo llegar a la salvación. Aunque las tres religiones estas monoteístas creen de alguna manera en la persona de Jesús o en la veracidad de Jesús. Es decir, el judaísmo no cree que Jesús ha venido, pero cree en el Mesías que debería venir, ¿no? El Islam cree que Jesús fue un gran profeta, ya lo veremos, y obviamente nosotros los creyentes, los cristianos, creemos en Jesús tal cual, ¿no? Entonces, hay una segunda categoría de religión que es el politeísmo. Pues diferente del monoteísmo, el politeísmo enseña que hay muchos dioses. Entonces, el hinduismo, por ejemplo, es el ejemplo principal aquí que vamos a utilizar para las religiones politeístas, ¿no? Pero está el hinduismo, otros tipos de religiones occidentales que podemos pensar, la nueva era, por ejemplo, la mitología griega, el panteón de los dioses romanos, etc., ¿no? La nueva era está ahí y es una especie de religión también y que está en el mundo occidental, el mundo nuestro. Entonces, los cristianos y los politeístas coinciden en que existe un Dios y en que no somos Él, es decir, que Dios es otro, no somos nosotros. También estaríamos de acuerdo en que los pensamientos y las acciones del hombre afectan su caminar con Dios. Pero la visión de los politeístas del mundo sobre la autoridad y la historia son radicalmente diferentes de lo que creemos nosotros. La moral y la ética para los politeístas son aspectos superficiales y obviamente ellos no reconocen a Jesús o la Biblia. Las monoteístas sí reconocen a Jesús de alguna manera o a su manera, pero aquí no reconocen siquiera a Jesús o la Biblia, ¿no? Y un tercer grupo, o una tercera categoría de religiones, son las religiones panteístas. ¿Qué es esto? ¿Ya habéis escuchado esto? Todo es Dios. ¿Ah? Que todo es Dios. Que todo es Dios, exactamente. Lo que enseñan es que todo es Dios y que Dios está en todo. Cuidado que eso está muy aquí, ¿no? Ayer fui con Hugo y Oliver allí al Parque de Lucena, este grande que hicieron. Sí. Y había allí, por la mañana, y había allí un grupo en el jardín con una mujer liderando, ¿no? Que ponía una música así estilo yoga, ¿sabes? Estilo oriental, yoga, así, ¿no? Y un grupo de adultos, unos 20, 25, y estaban danzando así en el jardín, y la mujer esa con el sonido de fondo pasando por en medio y como que diciendo ¿qué empieza ahora? La primavera empieza ahora, ¿no? Sí, la primavera. La primavera está en nosotros. La primavera somos nosotros. La tierra es nuestra. La tierra somos... y cosas así. Ahora la creación. Y hablando del sol y de no sé qué más. Claro, yo no me detuve mucho porque estaba con Hugo y Oliver en el parquecito. Después íbamos a comer y tal. Pero digo, ostras, eso es... Sí, eso. Eso es puro panteísmo. Es decir, de una forma muy... pero la gente allí, ¿no? Entonces, esta es la enseñanza. Todo es Dios
Dios está en todo, y hay una mezcla en ese sentido. El budismo clásico, el budismo zen y el animismo y las religiones tribales pues enseñan eso, ¿verdad? Y el budismo aquí es nuestro ejemplo, y el budismo y estas religiones orientales están influenciando mucho ese tipo de acción que he visto ayer en el Jardín de Lucena, y hay allí unos 25, ¿verdad? Entonces, los cristianos tenemos pocas creencias en común con las religiones panteístas. Incluso nuestra comprensión y concepción de Dios realmente difiere de la suya por completo. La idea de que el hombre se acerque o se reconcilie con Dios ni siquiera es parte de sus ideales, debido a que ellos creen eficazmente que nosotros somos Dios, es decir, que el ser humano es Dios. Entonces, el punto de contacto con nosotros casi no existe. Los panteístas generalmente tienen un concepto de la verdad, pero nunca se conoce realmente o es conocible este concepto de la verdad que ellos tienen, ¿no? Quizá reconozcan a Jesús y a la Biblia como guías, como una buena enseñanza moral, y etc., pero dirían que solo los uses si son de ayuda pragmática para ti, es decir, que si te ayuda en tu moral diaria, pues bien, y estar feliz, contento, bien. ¿Por qué? Porque todo es aceptable dentro de ese conjunto de todo es Dios, Dios está en todo. Ahora, vamos a examinar ahí tres ejemplos de estas tres categorías de religiones del mundo, ¿no? El hinduismo, el budismo y el islamismo, el budismo y el hinduismo, ¿no? Vamos a pensar desde 4 ángulos: hechos, creencias, acuerdos y desacuerdos y algunas preguntas que podríamos hacer a ellos. Pensemos en el Islam, que también está muy presente aquí. He dicho de ayer que he ido a Lucena. Anteayer he ido al parquecito enfrente a la estación de autobuses, y estaban allí muchas mujeres musulmanas bien vestidas, porque ayer se terminaba el Ramadán, ¿no? Perdón, anteayer o el jueves, creo que el jueves se terminó y el viernes era el día festivo para ellos. Incluso en todo el mundo musulmán era un día festivo, porque se terminaba el ayuno del Ramadán. Y estaban las mujeres allí súper bien vestidas y el parquecito jugando con los niños. Y una hablaba en árabe se ve por teléfono o WhatsApp, se ve con alguien de su país, de donde ha venido. Entonces, hay una mezquita aquí en Cabra. ¿Sabéis dónde está la mezquita? Está cerca de tu casa. La mezquita de Cabra. Sí. Pero no sabía. Sí, hay una mezquita. Antes estaba al fondo de la calle Córdoba, al fondo. Ahí es donde dice, sí, es verdad. Ahora ya es donde tú, sí. Sí, hay una mezquita ahí abajo cerca de la Tejera. Y allí se reúnen y hay un grupo grande de Islam, no tan grande como en Roquetas o en otras partes, o en Barcelona o en otras partes de España, pero hay un grupo aquí también en Cabra, ¿no? Sería muy interesante si pudiéramos de alguna manera conectarnos con ellos, ¿no? ¿Qué piensa los islámicos en general, ¿vale? No estoy aquí profundizando en las religiones, simplemente estoy dando un panorama para que pensemos sobre el tema, ¿no? El Islam es más que un sistema de creencias. La fe, para el musulmán, provee un sistema social y legal que gobierna aspectos de toda la vida, la familia, la política, todo. Entonces, no existe una ley para el país y otra para... No, todo es una cosa sola. Para ellos el Corán gobierna el orden, la ética, la vestimenta, la santidad, la política, todo. Lo ven todo como un bloque único. Hay cerca de 1.000 millones de musulmanes en todo el mundo. Casi 25% de la población mundial, es decir, casi un cuarto de la población mundial es a día de hoy musulmán. Desde su principio fue una religión proselitista, es decir,
que siempre ha querido expandirse y sigue queriendo expandirse y sigue expandiéndose en todas partes del mundo. Y en Europa están tomando con este flujo de, no soy contra la inmigración, pero con este flujo, pues se está tomando cada vez más, incluso de una forma natural. El musulmano llega aquí, tiene 4, 5, 6 hijos, y el francés, el inglés, el español, ¿cuántos hijos tiene? Si llega a tener, cuidado, si llega a tener. Entonces, claro, Se extiende. en 100 años ya no habrá algunos países tal como son hoy, pues se convertirán naturalmente en países musulmanes. Y ya hay líderes políticos, incluso el alcalde, por ejemplo, no, el alcalde de Nueva York, Sí. el alcalde de Londres, pues son musulmanes, por ejemplo. Son musulmanes, sí. Y cuando terminen de entrar en toda la política, pues transformarán la política conforme a la ley del Corán, que es la ley Sharia. Porque como he dicho, ellos ven todo como un bloque, nada más que un bloque. Entonces no separan religión Política. de política y demás. Ahora, en su mayoría ellos están ubicados en Medio Oriente, Indonesia, Pakistán, Bangladesh y India, ¿no? Pero está en todas partes también. Cuando digo esto, no es que estoy hablando en contra de los musulmanes, ¿vale? Es que simplemente estoy hablando de cosas, de hechos, ¿vale? Vale. Pues esta religión fue fundada aproximadamente en el año 622 después de Cristo por un profeta llamado Mahoma, que él creía ser el último mensajero por medio del cual Alá, que en su idioma significa Dios, reveló al mundo, ¿no? Entonces, ellos creen que Jesús existió y fue un gran profeta, pero que Mahoma vino después de Jesús y es el profeta más grande. Por eso, y claro, Mahoma dejó el escrito final, que es el Corán, el cual ellos siguen. Así que para ellos hubo mensajeros más antiguos, como Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús. Reconocen todos esos personajes, pero lo interpretan a la luz del Corán que dejó Mahoma, el último de los grandes profetas. Mahoma comenzó a enseñar en Meca y luego se estableció en Medina. Mahoma y sus seguidores se habían apoderado de la Meca y gran parte de la península arábiga por el Hijaz, que es la guerra santa esta, que tiene la intención de ser proselitista, de ganar todo lo que ellos puedan, ¿no? ¿Cuáles son sus creencias? Dios es llamado Alá, pero la idea de un Dios encarnado y personal es totalmente blasfemo para ellos. Por eso, un absurdo. Por eso hablar de Jesús como Dios es para ellos un absurdo. Para ellos Jesús era un profeta. Entonces, para ellos Dios es todopoderoso, creó todas las cosas, es misericordioso, es compasivo, es juez, pero no hay un mediador. El hombre para ellos puede pecar, pero es intrínsecamente capaz de complacer a Dios perfectamente, o al menos lo suficiente, por medio de buenas acciones. Pero más que eso, la salvación se basa en las obras, buenas obras, pero principalmente con seguir estrictamente sus 5 pilares. ¿Cuáles son? La salvación entonces se logra por la observancia de esos 5 pilares. Primero, confesar, hacer su confesión. ¿Cuál es la confesión que una persona tiene que hacer para volverse musulmana? Decir, no hay otro Dios sino Alá y Mahoma es su profeta. Esa es la confesión, esa es la declaración que una persona tiene que hacer para volverse musulmana. Y este es el primer pilar, de los musulmanes para conseguir la salvación. Segundo,
hacer el ritual de oración 5 veces al día, siempre direccionado a Meca. Tercero, hacer el ayuno durante el mes de Ramadán una vez al año, que se terminó hace 2 días, como he dicho. Dar limosna a los pobres, cerca de 2,5% de sus entradas. Ese es el cuarto pilar. Y quinto, hacer una peregrinación a Meca al menos una vez al año. Por eso, esta ciudad de Meca, que está en Arabia Saudita, una vez al año se pone así. Porque viene gente de todas partes del mundo. ¿Por qué? Mínimo una vez al año, pero si puedes hacer más, pues vas a complacer más aún a Dios. Observando esos 5 pilares, pues alcanzas la salvación. Eso es lo que creen los musulmanes y cómo se alcanza la salvación para ellos, ¿no? Básicamente, la salvación requiere de acciones externas. Cumples estos 5 pilares, ganas la salvación. Hay distintas ramas dentro del islamismo, ¿no?, que difieren en algunas cosas, unas más radicales y otras menos. Estos terroristas, por ejemplo, son de la rama más radical, que es la minoría dentro del islamismo. En general son pacíficos, pero está la más radical, por ejemplo, por eso se explotan. ¿Por qué? Porque piensan que también el mártir tiene un billete, una recompensa más rápido al cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es una buena obra que ellos hacen y les llevaría directamente al cielo. Haciendo esa obra es una forma de alabar a Dios. Sí, claro, es lo que estoy diciendo, Pero ¿no? son unos radicales. Cumplir esos 5 rituales, estas 5 observaciones, es lo que les lleva a Dios, ¿no? ¿Qué piensan sobre la Biblia? Ellos. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Pues los musulmanes creen que para Dios fue necesario dar otro libro, el Corán. Entonces, solo reconocen lo que está escrito aquí, interpretado por el Corán. ¿Cuál es el propósito de la revelación de Dios para ellos? Pues los musulmanes creen que el Islam incluye tanto el judaísmo como el cristianismo. Y dicen que incluso Abraham era musulmán. En su mente, todo es el Islam. Esta es su mente, ¿no? Lo que necesitamos nosotros explicar a los musulmanes, y eso es muy difícil, no es algo fácil, ¿no? Hay muchas misiones que trabajan exclusivamente con musulmanes y preparan a la gente a compartir y a vivir y a predicar a los musulmanes. ¿Por qué? Porque hay puntos de contactos, pero no es tan fácil acercarse a ellos. Pero lo que tenemos que explicarles es que Dios deseó establecer una relación personal con el hombre. ¿Por qué? Porque el Dios del musulmán es un Dios lejano, que tienes que complacer por esas 5 observancias, pero no tienes relación personal con él de ninguna manera, ni puedes tener. ¿Qué piensan sobre Jesús? ¿Realmente murió en la cruz? El Islam no enseña que Jesús murió en la cruz. Hay un versículo en el Corán que dice: no le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así. Los que discrepan acerca de él dudan, no tienen conocimiento de él, no siguen más que conjeturas, pero ciertamente no le mataron, sino que Alá lo elevó así. Alá es poderoso y sabio. Eso es lo que dice el Corán sobre Jesús, por ejemplo. Entonces, en la mente del musulmán, este versículo dice que Dios es tan misericordioso que nunca podría permitir que un profeta tan maravilloso como Jesús fuese crucificado por sus enemigos, los judíos. Y si hablamos de la Trinidad, esto es lo que les choca aún más al musulmán. ¿Por qué? Porque para ellos el cristianismo no es una religión monoteísta, sino politeísta. Más bien creen 3 dioses, por nuestro concepto de Trinidad. Los musulmanes a menudo dicen: ustedes los cristianos creen en 3 dioses diferentes. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y esto es blasfemia. No se puede creer en 3 dioses distintos. Entonces,
reconocemos que el concepto de Trinidad es difícil, pero no creemos en tres dioses distintos, sino en un Dios. Explicar esto al musulmán es un desafío también. Algunas preguntas. ¿Cómo sabe para un musulmán, ¿no? Se podrían ser ellos? ¿Cómo sabes si estás haciendo suficientes buenas obras para recibir la salvación en el día del juicio? Ok, cumple las 5 observancias, los 5 pilares. Pero, ¿es esto suficiente como buenas obras? ¿Lo estás haciendo realmente? ¿Nunca has fallado en ningún momento? ¿Cómo puede el cristianismo ser parte del Islam cuando sus enseñanzas son tan diferentes del Islam? O sea, he conocido a un médico que era musulmán y se ha convertido a Cristo. Se hospedó en mi casa por 20 días. ¿Cómo se convirtió? Se convirtió leyendo la Biblia. Leyó la Biblia toda unas 3 veces durante 3 meses. De alguna manera milagrosa, la Biblia le llegó a sus manos, porque en su país no podía tener la Biblia. La leyó 3 veces por entero en menos de 6 meses, me decía. Y luego empezó a comparar la Biblia y el Corán. Y empezó a decir, no es el mismo Jesús. O el Corán está correcto o la Biblia está correcta. Empezó a indagar el imán de su mezquita. Él es de Algeria, del otro lado aquí del Mediterráneo. Empezó a indagar, eso hace 20 y pico de años. Y ahora ya es una persona así de la edad de Nelson, más o menos. Empezó a indagar el imán de su mezquita. Y el imán no sabía, intentaba contestarle, pero no le entraba. Y él seguía con sus dudas y comparando la Biblia con el Corán, y la duda era, o una cosa es verdad o otra cosa. Las dos no pueden ser verdad al mismo tiempo, porque no es el mismo Jesús. Hasta que, pues claro, el Espíritu Santo toca también el corazón de uno, porque al fin de cuentas, ¿quién salva? El Espíritu es quien convence, ¿no? Al fin de cuentas, no encontraba paz en el Islam, por eso buscaba también. Hasta que un día, pues dijo, si el Dios de la Biblia es el Dios verdadero, yo me entrego a Él. Dame una señal, muéstrame. Fue cuando de manera milagrosa encontró una iglesia en Algeria, en una montaña. Que no tengo tiempo para explicar cómo llegó a esa iglesia. Solo puedo decir que fue de una manera milagrosa. Y allí, pues entendió esto como una señal, le explicaron las escrituras mejor y él empezó un proceso de discipulado. Y se convirtió, vamos. Hoy es el pastor de esta iglesia. ¿Cuál es el factor clave aquí? La gracia. La gracia de Dios. Los musulmanes no entienden el concepto de gracia de Dios. Para ellos, la salvación y Dios es un Dios de obras. El hinduismo, que es panteísta, ¿no? Hay cerca de 1 billón de hindúes alrededor del mundo, la mayoría de ellos en India, pero también en el Reino Unido y en los Estados Unidos. Es una religión mucho más antigua, cerca de 3.500 años antes de Cristo. El hinduismo no ofrece la misma insistencia en ser la única verdad como la hacen las otras religiones. Y no hay una forma eternamente dominante o correcta del hinduismo. Hay muchas diferencias también a lo largo de la historia, ¿no? Pero los hindúes tampoco separan la religión de otros aspectos de la vida. Es decir, para ellos, todo es hinduismo.
religión, política, sociedad, todo se mezcla, es una cosa sola. Para los hindúes entonces, el hinduismo es parte intrínseca de la vida, de la existencia, un enfoque completo de la vida. Por eso la cultura de la India está totalmente influenciada por los hindúes. El sistema de castas, por ejemplo, no sé si sabéis lo que es esto, pero si una persona nace en una casta, no puede ascender a otra casta. ¿Por qué? Porque esto es su karma. Entonces, si nació pobre, no puede mejorar, seguirá pobre. Es la casta esta más baja. Es el sistema social de la India y viene incluido en el hinduismo, que ve todo como un bloque solo también. Entonces, el hinduismo no es un conjunto de creencias estáticas, sino que continúa desarrollándose, ¿no? Pero ve la historia en términos circulares y no lineal, sin principio ni fin. Es decir, para ellos la historia no tiene principio ni fin, simplemente es un círculo. Por eso creen en la reencarnación. Por ejemplo, para ellos no hay una sola idea, algunas creencias de los hindúes, ¿no? No hay una sola idea sobre Dios, sino que existe el Brahman, que ellos dicen o llaman el absoluto. No sé si ya habéis visto una imagen con varias manos saliendo. Esto la gente a veces pone en sus casas, incluso hacen tatuajes sobre esto y no saben de dónde viene ni siquiera. Para ellos Brahman es un espíritu impersonal y muchas deidades bueno, podríamos decir ahí que hay un Dios de entre muchos dioses. Y ese como sería el principal, el absoluto, ¿no? El hinduismo también se basa en las obras. Porque detrás de la práctica hindú está la creencia de que todas las almas son eternas y responsables de sus propios actos. Entonces, el karma es la deuda de las malas acciones. No sé si aquí hay el dicho proverbial, ¿no? No, este es tu karma. Sí, ¿verdad? Esto viene del hinduismo. ¿Qué es el karma? Es la deuda que uno obtiene de sus malas acciones, por las cuales uno debe expiar. Entonces, uno mismo es que paga por sus deudas. Entonces, por ejemplo, si tiene una enfermedad crónica, este es su karma por lo que ha hecho en una vida pasada. Y luego encarnó en esta vida con esto para pagar esta deuda. Si la paga bien, a lo mejor en la próxima vida, pues vendrá mejor. Y la idea es que siempre se va reencarnando uno, la alma de uno siempre se va reencarnando de una forma circular, hasta que llegue a ser una persona tan buena que haya pagado por todos sus karmas, y entonces puede alcanzar el paraíso. Exactamente. Entonces, el karma no es igual al juicio en el cristianismo, por ejemplo, sino que el karma es automático, impersonal y recurrente según la gravedad de lo que uno haya hecho. Entonces, obviamente, todos los hindúes quieren escapar de este ciclo. La calidad de la siguiente vida depende del karma del alma. Entonces, la bondad o la maldad que uno practica en su vida. Entonces, también es una religión de obras. Aunque por distintas razones y con otros propósitos, pero al fin de cuentas es una religión de obras. Para alcanzar, necesitas hacer cosas. Ok, entonces ellos creen la reencarnación en ese sentido. Hay acuerdos y desacuerdos con lo que pensamos nosotros. La historia importa para ellos. La perspectiva cristiana de la historia es extremadamente diferente de la del hindú. Los hindúes son circulares. Nosotros pensamos de manera lineal. Hubo un principio
y habrá un final. Entonces, para nosotros la historia tiene un propósito porque tiene un comienzo y un fin. El hinduismo enseña un ciclo sin sentido. Bueno, el sentido es este, que uno practique todas las buenas obras que pueda para alcanzar la salvación. ¿Cómo es Dios para los hindúes? Bueno, para ellos el hombre es la manifestación de la fuerza impersonal de Brahman, el Dios absoluto de ellos, por así decirlo, pero no tiene valor individual. Sin embargo, nosotros los creyentes creemos que el ser humano es creado a la imagen de Dios. Por ello posee un valor inmensurable para Dios, personalmente. Tan personalmente que Dios se entregaría a sí mismo, es decir, su propio Hijo, para salvarnos. Los creyentes creemos que Dios es único y se encuentra separado de la creación. No es simplemente una parte de ella. Entonces, hay unas diferencias enormes en el concepto de Dios. ¿Cómo alguien se convierte en hindú o cristiano? Los cristianos en realidad concuerdan con los hindúes en que nadie puede ser obligado a creer y que la tolerancia y la aceptación son valores importantes. Pero el hinduismo reemplaza la resurrección con la reencarnación. Y son dos cosas totalmente distintas. Tanto a la gracia como a la fe, con obras humanas. Entonces, para los hindúes vale la reencarnación y las obras. Para los creyentes vale la resurrección y la gracia. Entonces son polos opuestos. Entonces, para nosotros, ¿cuál es el desafío? Ayudarles a ver que la salvación realmente es la eternidad en el cielo con un Dios bueno y personal, por lo que Cristo ha hecho por nosotros y no por lo que hacemos aquí. Y que por lo tanto no pagamos nosotros por nuestros pecados, sino que hubo uno que pagó por todos. Entonces, algunas preguntas que se les puede hacer, ¿no? Digo hindús, pero a cualquiera que piensa como de esta manera. Y yo diría que tampoco está tan lejos de nosotros. Hace unos 4 meses, yo estaba saliendo de la iglesia, pasaba un hombre español por aquí, y se paró, y me paró, y me preguntó qué era eso, y le contesté, y empezamos a hablar, y él empezó a hacerme preguntas. Era un señor de unos 50 años, más o menos, 60, 55, por ahí. Y por las preguntas que hacía, yo pensé conmigo, este hombre tiene influencia de religiones orientales, pensé conmigo, ¿no? Luego empecé a indagarle de alguna manera, y él precisamente me decía esto, que no creía en nada, pero que a lo mejor lo que estaba viviendo era por lo que había pasado en el pasado. Y que estaba intentando hacer bueno, ser una buena persona, a ver si en el futuro podría ocurrirle cosas mejores. Que Dios le da la oportunidad, una nueva vida para ir por. Porque empezó a decirme él que no creí nada de catolicismo, de cristianismo. Yo ya, bueno, entonces, ¿tú en qué crees? Bueno, yo creo en eso, en aquello, yo creo que tengo que hacer. Y fue contándome historias sobre lo que estoy acabando de deciros a vosotros, para al final decirme esto, que él intentaba ser una buena persona, y de hecho me decía él que era una buena persona, y creía firmemente que con eso, pues, él tendría mejor... No salvación, él tendría mejor vida en el futuro. Por eso. Entonces, nos encontraremos con gente así. Yo os digo una historia real que hace, no me acuerdo del tiempo exacto, pero yo creo que hace 4 o 5 meses me encontré con este hombre aquí a la puerta de la iglesia, de local. Eso ocurrió también en los tiempos de Jesús, que había gente que creía que en la resucitar eran personas que luego, unos no creían en la resurrección y otros creían que se puede tener segunda vida. Pero es que hoy en día te encuentras con gente que pueden pensar
que en esta vida están como seres humanos y en la siguiente vida pueden venir de pájaro o perro o gato, que se llaman. Según como deporte viene o de pollo o pájaro. Siempre hubo esas historias, ¿no? A lo largo de toda la historia. Porque, a fin de cuentas, como digo, fin de cuentas, o es religión de obras o es religión de gracia. Ahora, para terminar, es decir, terminar hablando de la última religión esta que hemos separado como un ejemplo, está el budismo, ¿no? El hinduismo representa a los politeístas que creen en muchos dioses, y el budismo el panteísmo, ¿no? Hechos: hay cerca de 500 millones de budistas en todo el mundo, predominantemente en China, Tíbet y el este de Asia. Es difícil hablar sensatamente sobre el budismo porque los budistas son dogmáticos de los cuales no podemos lingüísticamente ser para nada dogmáticos, ¿no? Bueno, no sé, ya habéis visto estos que están siempre cabeza raspada. Estos son los monjes budistas, ¿no? De blanco. Durante los últimos 30 años el budismo ha crecido en el occidente también. ¿Quién nunca ha visto una estatua de un Buda en la casa de alguien? Yo, que ya he entrado en la casa de muchas personas por mi trabajo, me he cansado ya de ver Budas y elefantes en el aspecto budista, ¿no? Todo esto, a veces la gente no sabe ni siquiera lo que es esto, pero esto es manifestación del budismo ¿sabes? Incluso, otra vez más, se tatúan esas cosas y no sé si saben exactamente lo que significan, pero hay a los montones vendiendo y la gente lo compra y lo pone ahí. Los chinos lo tienen ahí. Porque hay una mezcla de religiones hoy día en el occidente, en el país nuestro, ¿no? Y creencias. Como religión panteísta, el budismo enseña que todos somos Dios y que la naturaleza es Dios. Bueno, esta gente que he visto ayer es el claro ejemplo. Influencias budistas. Y cuidado, que el yoga, por ejemplo, que es algo oriental que está muy presente aquí, ¿verdad? Hay clases de yoga a los montones. Sí. Que por un lado enseña la introspección y la reflexión personal, pero por otro lado, es decir, que no es de todo malo, pero por otro lado está cargado con este sistema religioso oriental. Entonces hay que tener mucho cuidado. No es que estoy diciendo que toda la gente que hace yoga están pensando en esas cosas que estoy aquí diciendo, pero de esta manera entra la influencia en el mundo en que vivimos. O sea, algunos hacen yoga y a lo mejor les relaja y les hace bien, pero y les da igual la religión y ni siquiera piensan en eso, pero es la influencia que entra. Y el yoga es influenciado por ese sistema de valores que estamos aquí hablando. Pues, ¿quién está familiarizado con, por ejemplo, Star Wars? Esta película antigua, ¿no? Y toda la cultura esa. ¿Qué decían ellos? Que la fuerza está en ti. Ese era un eslogan del Star Wars, de guerra en las galaxias, ¿no? La fuerza está en ti. ¿Qué idea es esa? Pues, la idea esta de lo que estamos aquí hablando, del panteísmo, que Dios está en todos, incluso nosotros somos Dios. Entonces, el budismo no tiene a un Dios omnipotente, creador, que existe apartado de este o de cualquier otro universo. De hecho, creer en un Dios de ese tipo no es parte del budismo. Dios es todo. Entonces, los budistas también creen en el karma, la causa y efecto que atrapa las almas en un ciclo sin fin de nacimiento y renacimiento. También creen en la reencarnación en ese sentido,
Pero el budismo enseña que las ilusiones con las que los seres humanos se consuelan y engañan a sí mismos incluyen la ilusión del material, la consistencia y la confiabilidad de los sentidos, etc. Entonces, no se reencarna para tener una vida mejor en el budismo. Se encarna para, materialmente hablando. No se reencarna para tener una vida mejor materialmente hablando o físicamente hablando. Se reencarna para tener un alma mejor. Hasta que el alma llegue al estado de nirvana, que es el estado de perfecto estado, digamos así. Y ahí uno alcanza a Dios. O la salvación, por así decirlo, aunque ellos no tienen ese concepto de salvación en su mente, ¿no? Entonces, el budismo enseña 4 verdades nobles. Vivir es sufrir. El sufrimiento es causado por el deseo. Por eso nos permitimos apegarnos a las cosas. Por eso los monjes budistas, por ejemplo, se alejan de todo lo que es material. Tercero, podemos eliminar el sufrimiento eliminando el deseo. Por eso los monjes budistas, que son los ejemplos para los budistas, están siempre en un monasterio, buscando alejarse del mundo material y de los deseos mundanos. Se asemejan a los monjes católicos del pasado. Y el deseo se elimina siguiendo el noble camino que enseñó Buda. El noble camino nos lleva al estado conocido como Nirvana, donde cesa toda acción e interacción. Nirvana es un estado de iluminación y el lugar donde la personalidad se extingue y uno alcanza el ápice. Para ellos, ¿quién es Jesús? Los budistas dirían que Jesús es otro maestro que guía a la gente a la iluminación, a lo sumo, otro Buda. Eso es lo que pensarían los budistas de Jesús. Por eso no tienen problema en mezclarse con el cristianismo. ¿Cuál es el problema del hombre? Para los budistas describen el problema a medias. Los cristianos concuerdan que en este mundo hay sufrimiento, pero diferimos con la segunda descripción del problema. Nosotros no necesitamos eliminar el deseo, sino desear las cosas correctas. Los budistas quieren eliminar el deseo. Nosotros queremos desear las cosas correctas. Hay una gran diferencia. Entonces no queremos alejarnos del mundo. Queremos estar en el mundo, deseando las cosas correctas y sirviendo de testimonio para la gente. ¿Quién es realmente Dios? Necesitamos hablar con los budistas sobre el hecho de que el Dios de la Biblia es todopoderoso, inmanente y conocible. Es decir, se relaciona con nosotros. Desea estar en relación con su pueblo. No es un Dios de poderes mágicos, sino que tiene un nombre. Esta es la idea. Algunas preguntas. El budismo acierta en que no hay nada en la tierra que exista permanentemente. Pero ¿qué pasaría si te dijera que hay un mundo con Dios que existirá por siempre? En su lecho de muerte, Buda dijo: les recuerdo que todas las cosas son pasajeras. Les aconsejo que se refugien en ustedes mismos y en las enseñanzas. Todo lo que nace es susceptible de caer. No existe un salvador externo. Depende de cada uno de ustedes trabajar por su propia liberación. Una vez más, una religión de obras. Trabajar por su propia liberación. ¿Cómo puede, por lo tanto, un budista ser salvo de lo sin sentido? Podríamos preguntar, ¿no? Negar el deseo prohíbe el deseo de disfrutar a la familia y a las amistades, el trabajo y los juegos, la recreación y la exploración. Un budista no desea estas cosas. ¿Es posible exterminar todo eso? ¿Por qué es tan difícil no desear? Si deseamos, no fuimos creados de esta manera. Formas de contactar con gente que piensa de ese tipo, ¿no? El budismo enseña que el deseo es el problema. Sin embargo, los humanos desean cosas desde la niñez. ¿Cómo puede ser este el problema? Si el problema no es el deseo, el problema es el pecado.
Así que, ¿enseñan todas las religiones del mundo lo mismo? No. Después de pasar ahí un tiempo contrastando el cristianismo con el islam, el hinduismo y el budismo, que son ejemplos de las distintas religiones, puede que encontremos imposible creer que la gente todavía afirme que las principales religiones del mundo enseñan lo mismo. No obstante, algunos, o yo diría muchos, lo hacen. Y esto es un absurdo. A menudo nos encontramos con gente que dice esto: todas las religiones enseñan lo mismo, pero no enseñan lo mismo. No son todos los caminos que llevan a Dios. Enseñan cosas totalmente diferentes unas de las otras, ¿no? Así que, ¿es Jesús el único camino? Ahí quiero leer dos pasajes. Isaías 45, 21. ¿Alguien puede abrir? Isaías 45, 21. Proclamar y hacerlo acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Ahí está. Y Juan 14, 6 dice: Jesús, yo soy el camino, la verdad, Y la vida. nadie viene al Padre. Sino por mí. Entonces, esta es una dura verdad para muchos de nuestros conocidos, amigos o la gente que cree en otras cosas, ¿no? Es una verdad difícil de escuchar para otros en una cultura postmoderna como la nuestra, que piensa que todo es posible y todos los caminos son válidos. Así que necesitamos hacer esto con amor y con compasión, pero de manera convincente, bíblica y sabia. No me avergüenza del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación, dice Romanos 1:16. Entonces, como creyentes, ¿cuáles son las acusaciones a las que debemos estar preparados para responder cuando decimos que Jesús es el único camino hacia Dios? Lo que acabamos de leer aquí. ¿Cuáles son las acusaciones normalmente que recibimos cuando afirmamos que Jesús es el único camino? Primero, se nos acusa de ser arrogantes. ¿Cómo podéis creer que Jesús es el único camino? ¿Pensáis que solo vosotros sabéis la verdad? Aquí deberíamos usar como argumento las propias palabras de Jesús y de los discípulos. Argumentos con respecto a la validez de los manuscritos del Nuevo Testamento, que ya hemos estudiado antes, ¿no? Que son confiables para señalar la autenticidad de este registro. De manera que no son nuestras afirmaciones, son las afirmaciones de Jesús, de sus discípulos, y este libro es fiable, confiable. Por ahí podríamos ir, ¿no? Además, hay muchas otras religiones que hacen afirmaciones exclusivas de verdad. Es el caso, por ejemplo, del islamismo. Así que hacer tal afirmación no prueba su veracidad, pero tampoco es una afirmación limitada al cristianismo. Finalmente, volvamos a la lógica simple. No es posible que todas las grandes religiones del mundo sean caminos válidos para llegar a Dios. Así que hay que hacer como el amigo mío, este médico. Pues aquí está la Biblia, aquí está el Corán, aquí está el otro. Todo no puede ser verdad. ¿Cuál es la verdad? Así que estudia y averíguate por ti mismo. Y llega a tu conclusión. Pero no podemos decir, si piensas que somos arrogantes. No soy arrogante, es decir, no estoy diciendo por mí mismo. Jesús lo ha dicho, los discípulos también, y este libro es confiable porque es un registro histórico. Así que
tú lees esto, tú lees tu libro o tú lees otras cosas y averigua si es verdad. Averigua cuál es la verdad. Así tenemos que tratar con la gente de estas otras religiones y que piensa diferente de esta manera. ¿Me explico? Esto es lo que yo diría, por ejemplo, a un musulmán, si llegara a tener confianza con algún de ellos para evangelizarles, ¿no? Otra acusación: Jesús no puede ser el único camino porque las otras religiones serían falsas. Independientemente del sistema de creencias que adoptes, dirás que tu sistema es correcto y que los miles de millones de personas que no la aceptan están mal. Entonces, lo que decimos nosotros son los que dicen los demás también. Por eso, una vez más, volvemos a lo mismo. Porque, es decir, el budista dice lo mismo. Aunque acepta a las demás, por ejemplo, diría, no, Jesús fue un buen maestro, pero no va a someterse a lo que dice exactamente Jesús en la Biblia, entonces va a aceptar todo. Así que de alguna manera él también es exclusivista. Así que volvemos a lo mismo. Pues, este fue Jesús que dijo, los apóstoles, y este libro es confiable. Es cuestión de él. Otra acusación. Bueno, está diciendo que Jesús es el único camino, pero todo lo que realmente importa es que la gente busque sinceramente a Dios. ¿La sinceridad salva? No. Esta es la pregunta. Pero ya habéis escuchado eso, ¿no? Sí. De que lo importante, hombre, está siendo sincero. Hay que ser sincero. Que lo importante es ser sincero. Puede estar engañado y ser sincero. Exactamente, ¿no? Entonces, algunos dicen que la sinceridad es lo más importante en las religiones. Y los restos son simples detalles. Pero si tienes un billete falso de $50 o €50 y vas a pagar algo, puedes ser muy sincero y decir, no, esto te lo digo en serio. Me lo han dado en tal lado y Me lo han dado yo te doy. y yo te lo doy. Y esto es dinero verdadero. Por más que sea sincero, cuando pase el billete por la máquina esta y te diga al caja que es falso, no te lo va a aceptar. Otros dicen la fe, solamente, sea lo que sea, en donde la ponga, te salva. Pero tú puedes tener fe en un despertador que te despierte por la mañana, o un móvil, o en una silla que te sostenga, o una mesa. Exactamente. Si tienes fe en eso, no te va a salvar. La fe que realmente salva es la fe en el objeto correcto. Correcto. Entonces, la fe por sí misma no salva. Quien salva es en quién tú pones la fe, o en quién tú pones la fe. Así que, pues termino porque ya es la hora, ¿verdad? La pregunta que hicimos la semana pasada, vuelvo a hacerla, ¿no? ¿Qué hay de aquellos que nunca han escuchado las buenas nuevas de Jesús? Por todo lo que hemos dicho la semana pasada y por todo lo que hemos dicho hoy, ¿qué pasará con estos? Se van al infierno. Si no escucho, no se salva. No hay salvación para ellos. Necesitan escuchar para entonces ser salvos. De ahí viene una vez más nuestro compromiso. ¿Y por qué estudiamos estas cosas y otras más, ¿no? Para poder compartir con esta gente, estar preparado de alguna manera. Y si no estamos nosotros, al menos invertir y animar a los que quieren prepararse para compartir el Evangelio con la gente de todo el mundo, empezando por aquí donde estamos. Así que termino con el texto de, una vez más, el texto de Romanos, capítulo 10. Conformosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la Paz. Terminamos. Gracias por vuestra atención en estos minutos. ¿Alguna pregunta o comentario? Yo tengo dos preguntas rápidas, si puede ser. Sí. Primero, que he escuchado en alguna ocasión, no sé si de manera errónea, que los musulmanes vienen de Ismael. No sé si es cierto o no, que lo he escuchado solamente. Sí.
que vienen de Ismael, del primer hijo que tuvo Abraham con la concubina. Que no era de la promesa, sino de la otra rama. Que he escuchado yo que yo pregunto que si realmente es verdad o no, no sé. Sí, sí. El pueblo árabe, a ver, el islamismo nace con el pueblo árabe, ¿no? Tenemos que diferenciar entre musulmanes y árabes, Ajá. ¿vale? Árabes, Es de Arabia. exactamente, o de la región de la península allí, ¿no? Del Medio Oriente. Hay árabes cristianos, hay árabes creyentes, hay iglesias árabes, ¿verdad? Entonces, ser árabe no es ser musulmán. Y hay, por ejemplo, otros pueblos que son musulmanes. El país más musulmán que hay en la tierra es Indonesia, y ellos no son árabes, los indonesios no son árabes. Pero es el país más, Poblado. el país de población más grande, el país con mayor número de musulmanes es Indonesia, y no son árabes. Una cosa son árabes, otra cosa son musulmanes. Ahora, el islamismo nació entre los árabes. Los árabes han venido de los ismaelitas. Los árabes como pueblo Vienen de Ismael. vienen de Ismael, y los judíos de De Israel, de Israel. de Isaac, Ahora, que son los dos hijos de Abraham, Viene la promesa. Isaac y Ismael, ¿no? Los árabes de Ismael, los judíos de Isaac. Vale. Ahora, los musulmanes, los árabes, los musulmanes van a decirte que ellos han venido de Isaac, y los judíos de Ismael, que es lo contrario. ¿Me Claro, porque explico? quieren ser de la promesa. ¿Por qué? Porque claro, ellos quieren ser el hijo de la promesa. Sí. Reconocen a Abraham como el padre, como un gran profeta, y obviamente pues ellos se ven como los descendientes de Isaac, y los judíos como descendientes de Ismael. ¿Me explico? Sí, ahora me he enterado. Yo sí que le haría una pregunta a los musulmanes. Como te he dicho antes, no en contra de ellos, porque ellos están en la religión esa, pero están engañados. Yo le haría una pregunta: si ellos creen en Abraham como el padre de la promesa, ¿cómo luego, si leen la Biblia, cómo luego, aparte de la Biblia, acoplan el Corán? Cuando la Biblia habla, lo primero que tenemos Apocalipsis, que es el último libro, que es ya una profecía que va a ocurrir, lo que ha ocurrido. ¿Cómo no aceptan cuando dice que Dios, el único Dios que ellos dicen que es de mí, habló a través de los profetas y por último habló por su hijo? Entonces, ¿cómo después de su hijo acoplan el profeta Mahoma? Es que no creen en la Biblia. Que no creen en la Biblia. Es- ¿Y cómo la usan entonces? Es ¿Que que- creen en Abraham? no la usan, esa es la cuestión. No la usan. Entonces, ellos creen en Jesús como un gran profeta porque el Mahoma en el Corán habla de Jesús como profeta. Entonces, por eso creen. Entonces, para ellos, el libro no es la Biblia. La Biblia es Claro, pero ellos- totalmente desconsiderada, lo que creen en el Corán. Pero eso que nosotros, por ejemplo, vemos la diferencia es que después de la Biblia no podemos, después de Jesús no puede venir otro profeta, porque Exactamente. dice que Dios habló al final por su hijo. Pero ellos no consideran la Biblia. Ellos consideran a Jesús como un gran profeta. ¿Por qué? Porque Mahoma enseña sobre Jesús en el Corán. ¿Vale? Pero no tienen ese concepto precisamente porque la Biblia para ellos es totalmente Y desconsiderada. hablan de Abraham también por eso, porque Por eso este amigo mío, cuando la Biblia llegó a sus manos y la leyó toda y la comparó con el Corán, la pregunta en su cabeza era o una cosa u otra. ¿Por qué? Porque ambas no pueden ser verdad, porque dicen cosas totalmente distintas una de la otra. A empezar por Ismael y Isaac, ¿verdad? Y luego pues todo lo demás y lo que tú has dicho, ¿no? La enseñanza de la Biblia sobre Jesús es totalmente distinta de lo que dijo Mahoma, y etcétera. Entonces, él pone en comparación ambos y dice, tengo que tomar una decisión. Porque o una cosa u otra, no pueden ser las dos, ¿verdad? O sea,
Pero tú decías que tenías dos preguntas. Sí, Has hecho una, ¿no? Sí, si da tiempo la hago rápido. Sí. Sí, dice que, bueno, tú has hablado de que hay religiones que mezclan todo, la política con los... Sí, lo ven todo como una sola cosa. Entonces, pues yo pregunto, entre nosotros los cristianos evangélicos, ya no de otra... ¿Se puede llegar a ser político, incluso líder de un grupo político? Claro que sí, claro que sí. Es complicado, ¿eh? Porque con la corrupción que hay con todo. Sí, bueno, el problema es la corrupción, pero no exactamente la política. Daniel era un político, por ejemplo. Daniel fue un gran político. José, José fue un gran político en Egipto. en Egipto. ¿Conoce aquí en España o en tu país algún político que sea creyente? Sí, yo conozco. ¿Hay? Sí, yo conozco creyentes políticos. A ver, no conozco su vida personal. Bukele. Pero bueno, en mi iglesia hubo unos, ¿qué serían aquí? Concejales Concejales de la ciudad, ¿no? de la ciudad. Nosotros teníamos concejales de la ciudad. Claro, la iglesia era muy grande, la ciudad, entonces había unos 2 concejales. En Brasil hay muchos políticos que son evangélicos. A ver, no conozco a todos, entonces algunos pueden utilizarse de ser evangélico para conseguir sus votos, pero otros pueden ser realmente creyentes. Estados Unidos tuvo presidentes creyentes. Lo que pasa es que con la ley española es complicado, ¿sí? Porque sabes que hay muchas cosas que a van en ver, contra de la palabra de Dios. ya, pero esto por el hecho histórico a lo largo de España, pero por ejemplo, Estados Unidos tuvo muchos presidentes creyentes. Sí, hombre, Abraham Lincoln. Y otros más. Entonces, a lo largo de su historia, entonces, claro, hoy día se está cambiando mucho la política estadounidense y las leyes y demás, pero la Constitución americana, que todavía sigue vigente, es de hace 200 años por ahí, y es una constitución pues basada en fundamentos bíblicos, con fundamentos bíblicos. ¿Por qué? Porque los que la hicieron en su momento eran creyentes en su mayoría, protestantes, igual en Inglaterra. Obviamente en España, pues la Constitución está muy influenciada por el catolicismo de su momento, pero aunque ahora, por los cambios que ha habido, Es más por el ateísmo. es más, exactamente, ¿no? Es más, tiende a ser más laica, aunque realmente no es laica, porque privilegia la Iglesia Católica, está en la Constitución incluso, ¿verdad? Ahora, la pregunta sobre si un creyente puede ser político, pues claro que sí, debería. Los que tienen vocación política deberían ser buenos creyentes en la política y no dejarse influenciar por la corrupción, sino más bien influenciar el país. Para bien. Para bien, exactamente, ¿no? Entonces, ahora, la diferencia es que en el sistema del Islam y de otros, es como ellos cogen el Corán, y el Corán lo que dice son las leyes del país. Por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Se Sí, llama sí. Entonces, es toda una cosa sola. Por ejemplo, el que nace, ya nace musulmán. Viene en su pasaporte, incluso. No tiene lesión. No. Por ejemplo, el que nace en Marruecos No tiene lesión. no tiene lesión. Ya nace musulmán y viene en su pasaporte, incluso. Eso ya. Entonces, es la religión oficial del Estado. Y el que nazca allí, hijo de marroquíes, ya viene con la religión incluida. Y las leyes se rigen por el Corán. Todas las leyes. Exactamente. Sí. Entonces, esto es lo que digo sobre todo junto, ¿verdad? No se separa. Sí, claro. Deberíamos aprender algo de eso, no exactamente igual, en el sentido de que la cosmovisión cristiana nuestra debería alcanzar todas las esferas de nuestras vidas. Pero a la vez, lo que creemos es que no debemos forzar nada a nadie. Entonces, en ese sentido, un país cristiano en su mayoría debería estar gobernado bajo leyes influenciadas por el cristianismo, pero jamás forzando a alguien a algo, ¿verdad?
Los países protestantes de antiguamente pues serían buenos ejemplos de esto, ¿no? Alemania, países del norte, Cuando de ya, Europa. cuando ya eran mayores, pues podían decidir de bautizarse o de hacerse cristianos, pero no era algo forzoso de que nace y ya tiene que ser. Claro. ¿Está? Yo ¿Sí? quería decir una cosita. Porque el salmista en Salmo 82:6, cuando dice, vosotros sois dioses, con D minúscula, y también Juan 10:4, ¿no? Cuando Jesús le responde, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois, con D minúscula también. Sí, Eso con que D minúscula. ¿Cuál era el texto que decías? Perdón. el Salmo 82:6, Salmo 82:6. Sí. Y Jesús lo menciona en cuál texto mesmo? y en Juan 10:4. Juan 10:4. 10:34. 10:34. Requeriría un análisis más profundo, pero bueno, así rápidamente vamos a ver lo que podemos Los decir. budistas se basaban. A lo mejor cogen Se cosas hizo así, cosas sueltas, claro. Es que Dios dice que hizo al hombre a imagen y semejanza de él, pero no somos Dios en mayúscula. Claro. Ahí se refiere a que, y Cristo es nuestro hermano mayor, si Cristo es Dios. Y, Vamos a leer todo el Salmo y entonces. Dios no está viendo ya sentado. Salmo 82. Dios se levanta en la reunión de los dioses. Empieza así. Dios se levanta en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y haréis excepción de personas con los impíos? Defended al débil y al huérfano. Hacer justicia al afligido y al menesteroso. Librar al afligido y al necesitado. Librarlo de manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero con cualquier hombre moriréis, y con cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Es una amonestación, ¿no? Es una amonestación realmente, ¿no? Y ahora Juan 10, 34. Juan 10, 34. Vamos a leer el 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle a Jesús, ¿no? Jesús les respondió, os he mostrado muchas buenas obras por encargo de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos, no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por blasfemia. Siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses? Si llamó dioses a aquellos a quienes habló Dios, y la Escritura no puede ponerse en duda, ¿cómo podéis decir vosotros a quien el Padre santificó y envió al mundo, tú blasfemas? Porque afirmé, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, creed a las obras, aunque no me creáis a mí, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué entendéis? Vosotros los Dice, expertos. dioses sois, dice, ¿no? He dicho, dioses sois. Yo creo que se está refiriendo a lo que en principio decía Chari. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Somos una imagen y semejanza de Dios. Ajá. Entonces, Pero en ese sentido nosotros, hombre, tenemos esa parte de Dios, Semejante a Dios. semejanza a Y Dios. herederos con Cristo. Pero no, porque de hecho está con D minúscula. Dios es uno solo, Él Claro. es nuestro Padre. Pero yo Tú has dicho esto, Nosotros ¿no? los hijos. Sí. ¿Qué pensabas tú, Mano? Sí, no, lo que han dicho ellos, más o menos. Bueno, que eso. Es una manera de amonestarlos también, ¿no? El salmo es una amonestación. Exacto, sí. El salmo es una amonestación.
Yo creo que se refiere a eso, es a la, cuando le dice Dios es hoy, es al reflejo del Dios, del Dios Padre en cada uno de nosotros, en ese sentido. Ok. Porque si no, no tendría sentido. Nos quedaremos con eso. Y también le puede hablar a los sacerdotes, porque dice, y a los jueces, entonces puede decir juzgar con justicia, no sé, está hablándole cómo tienen que guiar al pueblo, cómo tienen que juzgar. Eso es lo que estaba mirando, porque usaban la palabra hebrea Elohim, que significa eso, jueces. Y lo que está diciendo es aquellas personas humanas que están puestos como Estaban jueces puestas. de Israel. También. En el Eran sentido los dioses tanto de pequeños. las leyes como de... Exacto. Claro, No como dioses como los superiores, dioses el pequeños. único Dios era el que estaba delante de los dioses. Sí, Lo que sí. no es ley. Nos quedaremos con eso, ¿no? De hecho, el Salmo empieza así. Dios se levanta en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Estamos conectando, Y lo ¿no? amonesta de sí, juzgar justamente. Exactamente. La amonestación es, tenéis que juzgar justamente, ¿no? Porque los líderes religiosos allí eran los que juzgaban, ¿no? De alguna manera se ponían en posición de, entre comillas, dioses, ¿verdad? Y realmente la amonestación de Jesús es para con los religiosos Estaban en contra de él. que estaban en contra de él y querían apedrearlo. Y lo que Jesús dice es, pero no dice la escritura, sois dioses. Ahí está. Tomás, el Hijo de Dios. Entonces, nunca habéis leído, ¿no? No dice la escritura eso. Y ahora, porque yo digo que soy hijo de Dios, el que ha santificado realmente a Dios, que en caso yo, y quieren apedrearme, si yo es quien estoy juzgando justamente, realmente. Además, al final del Salmo creo que habla de Cristo, al final. Sí, Cuando dice se levantará. levanta de Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. ¿Quién va a heredar las naciones? El Salmo es tan mesiánico que Jesús lo interpreta y se pone como es decir, Jesús se pone aquí como el Dios verdadero, utilizando el Salmo como ejemplo, es decir, todos vosotros sois dioses, con D minúsculo, estás juzgando. Pero el Salmo habla de un Dios que juzga en medio de los dioses. Yo soy este, ¿no? ¿Y queréis apedrearme a mí? Yo creo que por ahí van los tiros. Yo veo que Jesús lo que hace es ponerse en el lugar del que dice en el Salmo 82, o sea, el que lee el Salmo 82, que es mismo. O sea, Texto que ha Dios leído. que juzga. lo que hace es llevar el pasado del Salmo al presente de donde estaba, lo que estaba hablando en ese momento. Es lo que está haciendo él. Diciendo, esto que dice el Salmo hace tantos años es lo que está pasando ahora mismo con vosotros. Es eso. Ahora, es buena pregunta porque realmente ese texto del Salmo este Sí, sí, hay que tener cuidado. ya he visto siendo utilizado por mucha gente Que dice que son dioses. de mala manera, exactamente. Pero es lo que ha dicho ella, ¿no? Que va con minúscula, no con mayúscula. Entonces no son realmente dioses. Muy interesante. Y un pequeño detalle respecto de la reencarnación. Una vez Juan Carlos, el padre de Ian y de Nayeli, su madre era mucho metida en este tema de las culturas orientales, ella es licenciada en filosofía. Entonces me decía Juan Carlos, me decía el resto de la reencarnación, y yo le digo, pero vamos a ver Juan Carlos, le digo, si las personas van reencarnándose en personas mismas, o en animales o lo que sea, ¿cómo explicas tú la explosión demográfica? Que antes había 4.000 millones de habitantes y ahora hay 6.000. Si se estuvieran reencarnando, hubiera siempre el mismo número, ¿no? Como el agua que Oye, la verdad es que no había dado cuenta de eso, Nelson dice. Pero se quedó. A no ser ¿Cómo que se se explica eso? a no ser que quedó se flipado. Si mezcle, el que se muere viene otra vez, entonces Ya es lo está, mismo. pues, está a la no ser que se persona. mezclen los gatos reencarnados con las personas reencarnadas. ¿Cómo sale eso? ¿Cómo se explica eso? Que hay muchos más habitantes en la Eso Tierra. es cuando se muere una mosca, vienen 10 Sí, al Yo velorio. creo que